7:29 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia seguimos buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida al doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, y el doctor Roque Albuja, abogado societario. Les invitamos para que nos ilustren sobre un tema que ha ocurrido, sobre la reparación económica en casos de corrupción. Y quisiera empezar con el hecho del sábado último, la muerte del tío del ex vicepresidente Jorge Glass, que está preso en la cárcel de La Tacunga, el señor Ricardo Rivera, que ha despertado algunas inquietudes en el Ecuador. Él falleció la madrugada de este sábado en Guayaquil a los 72 años, producto de un fuerte cuadro por COVID-19. Una de las dudas generadas es la reparación económica que él, junto con otros 7 procesados, debe compensar al Estado ecuatoriano. El 11 de enero último, la Corte Nacional de Justicia emitió el mandamiento de ejecución para que el Estado ecuatoriano pueda cobrar 33.4 millones como reparación por el caso de corrupción relacionado con Odebrecht. Rivera debía cancelar 7.5 millones por indemnización. Él, según la justicia, tuvo un papel principal en el entramado de corrupción. Aprovechó de sus influencias para asociarse ilícitamente con José Concienciao Santos, exdirector de Odebrecht en el Ecuador. Doctor Esteban Ron, ¿cómo reparar? Ha fallecido uno de los actores, fue sentenciado, gozaba ya de la prelibertad, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Se extingue o debe asumir el heredero, los herederos, esto que le debe al Estado ecuatoriano el sentenciado, fallecido? Muy buen día, Esteban. Muy buen día, estimado Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a usted, a quienes nos escuchan, y a Roque Albuja también, distinguido colega. Bueno, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer unas puntualizaciones. Como usted bien señala, en la cronología de tiempo es súper importante entender la participación, en este caso del señor Rivera. Y sí, en la sentencia del 23 de enero de 2018 se identificó una amplia participación del mismo, por no decir una de las mayores participaciones en este caso, ¿no? Y es por eso que la determinación y la reparación integral que se ordenaba a su persona es, conjuntamente con la del señor Jorge Glass Pinel, de las más altas. Obviamente existieron pues también ahí otros participantes, pero sí, efectivamente, entre el 7 y el 11 de enero de este año, pues se produce ya la remisión del mandamiento de ejecución a la Procuraduría General del Estado, conforme lo determina el Código General de Procesos, y señala que son las instituciones de Estado las que tienen que encargarse de empezar con este proceso de ejecución. Vale la pena aclarar que en este sentido, pues la sentencia que ya determinaba pues montos y responsabilidades, y vale hacer un símil con lo que está sucediendo con otro de los condenados, con el señor Arias Quirós. De hecho, el señor Arias Quirós tiene 3 herederos, de lo que se puede revisar del expediente, y el mandamiento de ejecución en ese sentido se extiende hasta estos herederos. Sí, el mandamiento lo dice claramente, porque el señor Arias Quirós fallece en el intermedio. Entonces, lo mismo tendría que suceder en este caso para Ricardo Rivera. Obviamente hay actuaciones previas que tienen que darse sí o sí, que lo determina el Código General de Procesos. En este caso es una aceptación de la herencia, que la herencia sea, bueno, que la herencia sea identificada dentro del patrimonio familiar, la herencia sea identificada, pero existen, como les decía Miguel, unos actos intermedios, como en este caso es la aceptación, cómo se da la aceptación a través de la posesión efectiva. La herencia también puede quedarse en, digamos así, una nube antes de la aceptación. Esta herencia puede ser demandada si no es aceptada por sus herederos, pero lo que nos importa aquí es que, es clarísimo, pues el COGEP, el Código General de Procesos, en el artículo 101 y siguientes, que dice que las sentencias condenatorias ejecutoriadas producen efectos irrevocables para las partes y sus sucesores. Pues vienen, pues en ese sentido, por todos los actos de determinación
como le decía, primero de la herencia en un sentido para empezar con el mandamiento de ejecución a los sucesores y luego ver cómo se dan este tipo de compensaciones. Obviamente también hay otros tipos de actos como los secuestros, los arraigos y demás que tendrían que darse, pero ya es dentro de otro proceso. Esa sería como la primera parte de este análisis a Miguel, y dejar en claro que en este sentido pues la obligación no se extingue y la sentencia pues produce efectos irrevocables conforme lo determina la propia ley para las partes y sucesores, en este caso sucesores, ¿no? Y además se tiene que hacer un símil claramente identificado de Arias con tres herederos que son plenamente identificados con los apellidos Arias-Isch. Lo que hacen es, pues, el mandamiento de ejecución se extingue. La Procuraduría General del Estado así lo determina y tendrá que realizar todos los actos que vienen para que se dé esa misma reparación. ¿Por qué se entiende que se dé esa misma reparación? Y ahí viene una de las disquisiciones. Usted bien ha señalado que el monto y el daño son 33.4 millones de dólares y la sentencia condenatoria, en este caso, es muy complicada de leer, es muy complicada de determinar cuáles son las responsabilidades y también los montos, pero se entendería que los herederos, como parte de la herencia, tenían que haber recibido cierta parte de esto, pero ahí viene el problema, siendo dineros ilícitos y desconociendo dónde estos se encuentran, su finalidad y el entramado que existe en el medio como para hacer que estos tengan una disposición a los herederos es muy complejo, porque usted sabe, Miguel, y es de conocimiento público, y Roque también lo debe conocer, en los casos de estos de corrupción en los cuales se configura no solo la asociación ilícita, sino un determinado número de delitos, además, existe también un entramado de lavado de activos y un entramado de dónde se encuentran los depósitos específicos o dónde se encuentra el dinero, no tanto los depósitos, porque este dinero no puede ser ingresado al país. La sentencia condenatoria ejecutoriada, cuando estos dineros son identificados, como en el caso de otras personas participantes dentro de este gran delito, se pide la repatriación de ciertos dineros, y es el caso que ya se ha pedido la repatriación, pero para el caso de Ricardo Herrera se desconoce dónde se encuentra esto, es decir, sus herederos no tienen el acceso al dinero, en este caso ilícito, por obvias razones, porque no puede ser repatriado y no puede ingresar en el sistema de intermediación financiera nacional. En ese caso, pues, ya se lo entendería como ilícito. Esa sería, pues, la primera reflexión, estimado Miguel. Usted ha hablado, doctor Ron, de acciones previas, sin lo cual no se va a poder ejecutar. Sin embargo, esto es lo que lleva a la demora en los procesos, porque finalmente, si no hay esa identificación de los recursos, si no hay bienes, porque hay algunos casos que con habilidad previamente ponen a nombre de testaferros, es decir, el problema es, como usted nos ha descrito, doctor Ron, extremadamente complejo, esa reparación económica. Sí, es demasiado complejo porque, Miguel, recuerde usted y a los ciudadanos que nos escuchan que de esta primera sentencia dictada en el 2018, en enero del 2018, devinieron indicios de responsabilidad en otros delitos que la Fiscalía se encuentra en investigación. Entre esos está el testaferrismo, ¿sí? Pero la determinación del testaferrismo dentro de un proceso ordinario de investigación y luego o sea, dentro del ámbito penal, va a demorar y tendría que tener una sentencia condenatoria ejecutoriada declarada como tal quiénes son los testaferros de todo este entramado para empezar con la ejecución con el testaferrismo. Entonces, es un delito hipercomplejo. Justo el fin de semana se armó una discusión respecto del cumplimiento de penas, viene al caso ser el símil, de personas que ya han sido sentenciadas y que tienen penas privativas de libertad y demás, y la fiscalía obviamente salvó su responsabilidad diciendo que la ejecución depende de otro proceso. Y sí, efectivamente eso es lo que sucede. En la primera parte del proceso penal, en la determinación de responsabilidades y penas privativas o no privativas de responsabilidad es una cosa, y esa es la parte más tediosa del proceso, es la parte en la cual se ejerce de una manera mucho más compleja la defensa y en ese sentido la acusación. Y después de eso vienen los procesos, dos procesos, uno en alguno de los casos, el de la determinación monetaria de responsabilidades y luego el proceso de ejecución. Y el proceso de ejecución es un proceso que sale del ámbito penal, se va al ámbito civil y los procesos en el ámbito civil tienen largas y arduas demoras. ¿Por qué? Porque no son procesos
Si bien son concatenantes a un proceso emblemático en el ámbito penal, estos procesos no tienen la agilidad, valga la cacofonía procesal, como para ser impulsados. ¿Y quién es el impulsor? ¿Y quién es el demandante? ¿Quién es el encargado de esto? La Procuraduría General del Estado. Y la Procuraduría General del Estado no solo tiene ese proceso, sino tiene cientos de procesos, e inclusive la Procuraduría como abogados del Estado y como procuradores y representantes del Estado tiene que estar en esos y varios procesos. Entonces, el impulso procesal que requieren estos mandamientos de ejecución es tediosísimo, es complejo, y además las personas también, quienes se encuentran en la defensa del mismo, en este caso vendrían a ser los herederos del señor Rivera, pueden presentar todos los argumentos y argucias, digamos así, porque argumentos en el ámbito legal, pero también argucias y subterfugios para dilatar o buscar las nulidades de los procesos y hasta tener una sentencia condenatoria ejecutorial, una sentencia, perdón, en estado de ejecutoría para poder hacer ya esa devolución de dineros. Ese es el proceso intermedio, viene luego otro proceso que es el del embargo, ¿sí? Sí, el del embargo y luego el remate. Entonces, es harto demorado este tema, estimado Miguel. No creo que vayamos a tener luces en el tiempo inmediato, definitivamente, ni que la devolución en favor del Estado se dé también en el futuro inmediato debido a que el proceso como tal y además el ámbito político en el que se mueve, todos los bemoles políticos que esta situación tiene, se va a ver claramente manifiesto una vez que se inicia la ejecución. Y la otra, que es lo más complejo, como usted bien lo señala, es la determinación de dónde se encuentran estos dineros. ¿Sí? Estas redes de corrupción, y se puede hablar ya de red de corrupción, porque hay sentencia condenatoria y ejecutoria, no estamos especulando sobre eso, pero estas redes de corrupción lo que hacen es crear sistemas paralelos, como ya fue conocido en el caso de Odebrecht, sistemas paralelos de depósito, ¿sí? Y este sistema paralelo de depósito a través del testaferrismo y fuera del país. No se sabe, y la Fiscalía General del Estado así lo determinó, y luego la sentencia especificó que no se sabe dónde se encuentran esos dineros, salvo un caso en específico que tiene una offshore en Panamá, pero nada más. Entonces, la búsqueda de esos dineros también resulta una compleja tarea y se requiere de mucha colaboración internacional, porque ni siquiera se sabe dónde o en qué país se encuentran. Esos valores tan grandes de dinero tienen que tener, valga la cacofonía nuevamente, un entramado para que se vaya limpiando posteriormente. Bienvenido al doctor Roque Sevilla. A ver, ¿y cómo ve usted este caso de Roque Albuja? Perdón, mil perdones. Seguimos. Doctor Roque Albuja, ¿cómo ve usted este caso de reparación económica en casos de corrupción con sentencia ejecutoriada? Doctor Albuja, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Qué gusto compartir con usted este programa. Bueno, creo que de todas formas la confusión de nombre es satisfactoria. Ya me gustaría ser Roque Sevilla. Qué gusto también compartir espacio con Esteban Ron, realmente un profesional al que tengo mucho aprecio, así que qué gusto. En relación a este tema, creo que hay algunos temas interesantes que hay que empezar a preguntarse, ¿no? Usted decía hace un momento, ¿cómo se le repara al Estado los daños y perjuicios que ha sufrido en este caso? Y claro, el caso de Odebrecht es un caso en el que se discutió asociación ilícita y efectivamente todos los delitos tienen que ver con afectación al patrimonio del Estado, pero además afectación a la reputación, al honor, al buen nombre del Estado, desde el punto de vista de que hubo todo un entramado de trabajo entre diversos funcionarios del sector público que se encaminaron a cometer ilícitos trabajando conjuntamente entre ellos. Y de hecho, por eso vemos que hay tantos procesados en el caso de Odebrecht. Y la pregunta es, ¿qué tipos de afectaciones surgen para el Estado en los daños, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal, en este sentido, tiene una interesante perspectiva el momento en que plantea que deberíamos buscar la reparación integral de los daños y perjuicios. ¿Y por qué es interesante esta perspectiva? Hay que tener en cuenta que la reparación integral fue algo que empezamos a ver nosotros en nuestro medio a partir de la Constitución del año 2008, de la entrada en vigencia de la Constitución a la que le llamamos del 2008, realmente la Asamblea es anterior, ¿no? Pero efectivamente
a partir de la entrada en vigor de esta Constitución empezamos a hablar de la reparación integral porque es una figura que viene desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Y qué es lo que busca la reparación integral? La reparación integral busca que se trate de restituir en la mayor medida posible a la situación anterior a la ocurrencia de los daños. Por eso hablamos incluso muchas veces de disculpas públicas, se busca incluso mecanismos con los que se pueda, desde la reparación integral, por ejemplo, generar medidas de restitución, es decir, que la sociedad también se vuelva a restituir a una situación anterior a la ocurrencia de estos hechos de corrupción. Es decir, podríamos incluir una cantidad de cosas que tal vez suenan bastante abstractas y distantes en nuestro medio, pero que en mi criterio deberían discutirse mucho más dentro del derecho penal, ¿no? Si se revisa la sentencia a la que hacía alusión Esteban hace un momento, la sentencia de 23 de enero de 2018, efectivamente se ve que en esta sentencia la discusión principal termina siendo, o no la discusión principal, sino la conclusión principal termina siendo que se tiene que todos los procesados tienen que pagar la suma de 33.397.000 dólares, y efectivamente esa conclusión de que todos tendrían que pagar ese valor suena bastante insatisfactoria en este momento. Y claro, creo que la preocupación en el medio es, bueno, finalmente tenemos juicios penales grandes en los que se condena a varios años de privación de libertad, el Estado sufre daños y perjuicios, y en relación a la reparación de daños y perjuicios no recibimos una respuesta clara, una respuesta que nos satisfaga como sociedad, porque finalmente, como bien lo mencionaba Esteban, vamos a encontrarnos frente a una circunstancia en que el cobro de estos, pongámosle, bueno, realmente en cifras no es fácil decir si son 7 millones de dólares, si efectivamente le tocaría pagar también los 14 millones de dólares a Rivera, o si efectivamente más bien es responsable de todos los 33 millones, porque lastimosamente la sentencia, más allá de que Fiscalía pidió de otra forma, la sentencia no parece dejar tan claro este particular. Sin embargo, supongamos el caso de los 33 millones, que es lo que nos preocupa a todos. ¿Se va a poder recuperar esos 33 millones? Efectivamente, parece que no. El Código Orgánico Integral Penal en este tipo de delitos lo que busca es que de cara a la reparación integral se persiga el patrimonio, en este caso, de todos los procesados. Y eso es lo que estaba tratando de hacer la Procuraduría General del Estado. Lastimosamente, en este momento se va complicando cada vez más al tener que esperar un poco que cada uno de los herederos, en este caso ya no solo los herederos del señor Arias, sino ahora también los herederos del señor Rivera, efectivamente tengan que ser, se tenga que verificar si han decidido o no participar de su herencia, y además, luego de verificar si han decidido o no participar de su herencia, ver si hay algún patrimonio en el que se pueda perseguir a ellos, sobre todo si han decidido participar de la herencia. Si no han decidido participar de la herencia, lastimosamente vamos a estar frente a una situación en que el Estado tendrá que buscar otros mecanismos como la herencia yacente para ver si hay alguna forma de perseguir patrimonios de estos herederos. Entonces, a los herederos del señor Rivera en este caso. Entonces, es una situación complicada. Yo creo que además, hablando de la indemnización, lastimosamente el momento para que el Estado sea adecuadamente reparado ya se perdió, porque ese momento hubiera sido en la sentencia de 28 de enero de 2018, y lastimosamente, como he dicho, en esa sentencia no se buscó una reparación integral, sino que simplemente se habló de montos económicos que no son suficientes para resolver la situación del Estado. Lo que buscaríamos nosotros, ya pensando esto desde otra perspectiva, es que en nuestro Estado empecemos a buscar formas de solucionar los aspectos de corrupción que lastimosamente nos siguen persiguiendo, y que de ninguna forma estas sentencias resuelven ni buscan un aporte, por ejemplo, en educación a la sociedad sobre estos aspectos, o en buscar, por ejemplo, una disculpa que signifique ya algo que implique que los procesados tengan que
educar a la sociedad sobre estos aspectos. Yo creo que eso es lo que deberíamos buscar, pero lastimosamente esos mecanismos de reparación integral no se alcanzan en la práctica. Doctor Albuja, decíamos, este es un proceso que pudiera demorar mucho tiempo, partiendo de que los herederos, tanto como el señor Edgar Arias, que falleciera en la cárcel de Ambato, al igual que ahora del señor Ricardo Rivera, tienen que aceptar primero en el proceso de herencia, luego posesión efectiva. A veces en la posesión efectiva, si no está aquí y si no hay un poder, si vive en el exterior, si complica. Y si no se cumplen esos procedimientos previos, resulta muy difícil hacer esta acción, cumplir con esta acción de reparación, doctor Albuja. Por supuesto. El Código Orgánico General de Procesos, que en este caso es norma supletoria al Código Orgánico Integral Penal, establece que efectivamente los jueces, antes de poder ejecutar, en este caso en contra de los herederos, tienen que verificar si dichos herederos han aceptado la herencia o si en su defecto se ha declarado yacente la herencia. ¿Qué significa esto? Ya aquí voy a hablar un poquito como profesor de sucesorio, tratando de explicar un poquito mayor detalle este tema para que se pueda entender. Generalmente lo que se nos pide es la posesión efectiva como forma de poder de verificar que los herederos han aceptado la herencia. Realmente la posesión efectiva es más una aceptación tácita de la herencia que una aceptación per se, pero se utiliza en general como medio para verificar que alguien ha decidido participar de la herencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque todo heredero, el momento en que es llamado a participar de una sucesión, tiene dos opciones generales, ¿no? La una es decir, sí, participo de la herencia, como yo les digo a mis alumnos, sí quiero ser parte de esta fiesta, y la otra es decir, no, no participo de la herencia, no quiero ser parte de esta fiesta, y eso significa repudiar la herencia, ¿sí? O se llama, en términos jurídicos, repudiar la herencia. Entonces tienen esta opción. Y claro, lo que podría pasar en este caso es que efectivamente los herederos decidan no participar de la fiesta, como dije en términos jocosos, y salir y decir, no, yo repudio la herencia y efectivamente ya no participo. Ahí efectivamente la persecución del patrimonio se complica bastante, porque el patrimonio, en este caso del señor Rivera, sí quedará, podríamos decir, abierto para poder ser, en este caso, para que el Estado verifique en este sentido si puede tomar o trate de tomar ese patrimonio para el pago de la indemnización, pero como bien decía Esteban, en este caso particular, al ser un patrimonio que queda, podríamos decir, yacente, que queda sin ser aceptado por todos los herederos porque todos han decidido repudiarlo, lo que va a pasar es que vamos a tener procedimientos más extensos, largos, en los que tomará mucho tiempo tratar de adquirir finalmente ese patrimonio. Y claro, esto desde la perspectiva de los perjuicios agrava los perjuicios, porque imagínense, el Estado ya ha perseguido tanto tiempo este juicio, ha investigado tanto tiempo en contra de los procesados, y ahora el momento en que tiene que cobrar la indemnización, tiene que seguir gastando recursos de la Procuraduría General del Estado, de jueces y una cantidad de recursos en tratar de sacar, de recuperar este dinero. Y efectivamente va a ser bastante complicado, sobre todo si los herederos repudian, que es una posibilidad muy alta, que se llegue a adquirir finalmente la indemnización o a indemnizar al Estado ya con el pago del... Esteban Ron, si habría dificultades en el camino, primero para la aceptación de la herencia, tanto en el caso del señor Arias cuanto en el caso ahora del señor Rivera, de los herederos, y luego incluso la posesión efectiva. Para citar un ejemplo, a lo mejor consentido o no, si no asoma uno de los hijos, vive en el exterior, si no asoma, y no hacen todos la posesión, aceptan la herencia, y no hacen todos la posesión efectiva, ¿esto no se dificulta llegar a esto? Sí, definitivamente eso va a traer mucha dificultad, estimado Miguel. Y, por ejemplo, y como le decía, siempre toca hacer el símil con el caso de Arias, que es el que nos da mucho más luces.
de lo que se lee en el mandamiento del mandamiento de ejecución, en el caso de Edgar Arias Quirós, los tres herederos, en este caso, ya son herederos legítimos, entonces por eso el mandamiento de ejecución está propuesto en contra de ellos y la Procuraduría tendría que realizarlo en contra de ellos. Desconozco cuál es la situación familiar de Ricardo Rivera, cuántos hijos tenga o cuántos presuntos herederos podría tener, pero sí, si es que no se da una posesión efectiva, existe una posibilidad también en ese caso. Cuando no se da una posesión efectiva, y eso lo determina el COGEP, y aquí, bueno, el experto en materia sucesórea definitivamente es Roque, pero existe la posibilidad de que se cree pues lo que se determina una herencia yacente, y que esa herencia yacente tenga un representante como tal, ¿sí? Es decir, un curador, que ejerce funciones de administración y que vela porque la herencia se mantenga hasta que se dé la posesión efectiva y se determinen cuáles son los legítimos herederos. ¿Sí? Entonces, cuando se tiene esta herencia yacente o cuando se tiene este curador de la herencia yacente, se entiende que se ha formado un patrimonio y esta persona lo administra, y esta persona, en calidad de administrador, si queremos darle otros términos, o de curador en los términos estrictamente jurídicos, puede ser no el demandado como tal, pero sí puede ser demandada la herencia. Y él tendría que responder sobre esto, Miguel. Esta es la única forma de simplificar el tema, ¿sí? Pero igual se requiere de una actuación intermedia. Lamentablemente el derecho civil ecuatoriano está lleno de este tipo en la parte de ejecución, está lleno de este tipo de actuaciones intermedias y del proceso sobre proceso que dificultan la ejecución de las sentencias. Por eso, inclusive en el aforismo, ni siquiera en el aforismo, sino en el argot jurídico popular, es hasta que se ejecute. Es decir, tengo sentencia condenatoria ejecutoriada, pero hasta que se ejecute, gozaré de plenas libertades y no devolveré los dineros y demás. O sea, lamentablemente el colapso del sistema jurídico así lo determina. Pero la única solución vendría a ser eso. Es decir, que se determine este patrimonio en esta como nube, en esta creación jurídica, esta institución de la herencia yacente, y si es que no hay la aceptación por parte de los herederos o se desconoce el paradero de los mismos y en definitivamente no se puede realizar la posesión efectiva, se puede, y la Procuraduría en este caso, la Procuraduría General del Estado en este caso como organismo competente para la ejecución de la sentencia, tendría que demandar. Ahora, como le decía, se requiere de ese curador de la herencia yacente para que definitivamente se logre realizar algo y se pueda recuperar ese patrimonio. Y claro, después de esto, Miguel, viene otro proceso, ¿sí? Que es el que se tendría que hacer una valorización de cuánto significa esta herencia yacente, de cuáles son los montos, de cuánto se puede recuperar, perdón, no de cuánto se puede recuperar, de cuánto se ingresa dentro de este patrimonio. Ese es otro de los problemas. A veces los herederos desconocen de la existencia de patrimonio, ¿sí? Y eso es muy común en el Ecuador. Los herederos desconocen de la existencia de patrimonio o de bienes que estuvieron, en este caso, a nombre del occiso. Pero lo más fácil es la demanda al curador de la herencia yacente para tratar de recuperar en algo, si es que no se dio el tema de los herederos, estimado Miguel. Por tanto, doctor Ron, no es tan simple, es complejo llegar a la reparación económica, en este caso, de sentenciados por corrupción, como el último tras del fallecimiento de Ricardo Rivera. Sí, si bien el COIP, y como bien lo señalaba Roque en momentos previos, si bien el COIP determina la reparación integral, y se dice que esta reparación es objetiva y simbólica, que se busca que se restituya al Estado previo antes del cometimiento del delito la situación, y se tiene que hacer una verificación del delito bien protegido y del daño, pues muchas veces, y a pesar de que existe la facilidad en los delitos contra la administración pública, como en este caso la asociación ilícita, de que se responda con bienes de manera inmediata hasta el monto del daño irrogado o hasta el monto del daño determinado, la ejecución es sumamente compleja. Ya bien lo señalaba Roque, es una de las fallas que nosotros tenemos como estructural dentro del sistema de administración de justicia. A veces creemos, y eso la ciudadanía tiene que entenderlo, que en el proceso penal se agota absolutamente todo, se determinan responsables y es un logro para el Estado, pero no,
cuando definitivamente existe un delito contra la administración pública con un perjuicio de carácter económico, lo importante es la recuperación, lo importante es la ejecución, lo importante es que la Procuraduría del General del Estado cumpla con ese rol de ser representante y procurador del Estado y lograr esa reparación. O de lo que yo he visto dentro de las prácticas judiciales y de las prácticas procesales en el Ecuador, lo que convendría son otro tipo de negociaciones. O sea, el propio COGEP determina que para ciertos casos se pueden hacer transacciones o conciliaciones, ¿sí? Y en este caso, si bien existe ya una determinación y existe una calidad de sentenciado para Ricardo Rivera y otras personas, él, o ya no Ricardo Rivera, sino sus herederos, podrían llegar a través de estos métodos que son reconocidos en el COGEP, no son extensibles para casos como estos, de transacciones y conciliaciones que hacen que se dé una recuperación más rápida del dinero. Pero lamentablemente, cuando se da una transacción o conciliación, más que nada una conciliación, las dos partes ceden, y en este caso el Estado tendría que ceder parte de lo que tendría que recuperarse. Y claro, ahí se aplica nuevamente otro coloquialismo, ¿no? Prefiero algo a nada. Entonces, eso también es la discusión, ¿no es cierto? Si se habla de 33, casi $0.4 millones, recuperar al menos algo sería extremadamente importante y los destinos de los mismos también fiscalizables, pero realmente recuperar un algo, a no recuperar nada a través de un mecanismo de transacción o de conciliación, yo lo veo mucho más conducente y producente para la economía general del Estado, ¿no? Y claro, aquí viene también otra circunstancia que es súper complicada. El culpable nunca va a reconocer su estado de culpabilidad por más sentencia condenatoria ejecutoriada que lo tenga. Y en este caso, llegar a una transacción o conciliación, es decir, sí, yo cometí el delito, sí, yo cometí el delito y por lo tanto voy a reparar al Estado a través de una conciliación y transacción. Eso es lo complicado, ¿sí? Eso es lo complicado porque recordemos que en el ámbito del derecho penal siempre existe esa última posibilidad del recurso extraordinario, que es cuando aparecen pruebas o elementos que no formaron parte del proceso penal y que podrían cambiar definitivamente el estatus de sentenciado, de culpable a inocente de la persona procesada. Entonces, en el ámbito del derecho penal y más que nada en estos casos de trascendencia política, siempre se está a la espera de que se pueda realizar o se pueda proponer este recurso extraordinario y cambie el estatus. Entonces, por eso una persona nunca va a reconocer que su grado de culpabilidad es este y peor aún los herederos, ¿sí? Por el desconocimiento, en este caso, de las reclusiones del sentenciado, o a veces inclusive, y es una realidad, la lejanía familiar que existe y el desconocimiento de la familia. Ya Roque señalaba una figura, una institución jurídica que es el repudio de la herencia. Entonces eso se da en muchísimos casos y no solo cuando existe un proceso judicial penal de por medio, sino casos en general. Eso es lo complicado, ¿no? Lamentablemente el sistema de administración de justicia ecuatoriano en el ámbito de la ejecución resulta bastante complejo y sí, los abogados deberíamos tratar de llevar el ámbito jurídico hacia este tipo de mecanismos de conciliación y transacción que facilitarían las cosas. Y creo que en el Estado es una de las posibilidades que tiene ahora, la posibilidad está abierta y debería empezar a realizar, pero claro, es un proceso también de desgaste de recursos públicos del Estado en estos procesos y también en este caso de los herederos, ¿no? Y desgaste, hablo del desgaste anímico de llevar un proceso judicial. Entonces, yo creo que la única solución es la simplificación a través de esto, si no, bastante y complejo que al menos, como les decía previamente, en el futuro inmediato veamos una reparación o una devolución de dinero al Estado ecuatoriano. Doctor Roque Albuja, siendo realistas y para no generar falsas expectativas de esta recuperación, el tema es complejo. Nos decía el doctor Ron la necesidad, el mecanismo que pudiera haber de una transacción, de una conciliación, pero para ello se necesita la voluntad de las dos partes en una mediación. Si los herederos no aceptan eso, simplemente lo que va a ocurrir es dar dilatorias y la reparación económica establecida legalmente o se dilata o simplemente a través del tiempo queda en nada. Y además,
Qué interesante que es esta discusión, Miguel, porque, claro, yo aquí voy a hablar un poco desde la perspectiva de los métodos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Cuando uno habla de conflictos, hay conflictos que surten, que tienen un nivel de escalamiento muy alto. Y de hecho, siempre los que estamos en métodos alternativos de solución de conflictos, vamos al tema de que hay conflictos que no se van a resolver nunca por métodos alternativos de solución de conflictos. Y son conflictos en los que ya hay otro tipo de intereses, ¿no? Y en este caso, este conflicto al que nos estamos refiriendo, el caso de Brecht, es un caso que además tiene este aspecto y este tinte que no nos gusta a los abogados que se incluyan en los juicios penales, pero es el tinte político. Y en estos casos que tienen este tinte político, sin lugar a dudas, no vamos a tener una posibilidad de negociar de forma alguna, porque aquí ya no estamos discutiendo sobre el dinero, que bueno, sí, es una de las discusiones, es la discusión más importante y quizá para, en este caso, los familiares y también para efectivamente los procesados. Ese es uno de los aspectos más importantes, o el aspecto más importante. Pero ya en el aspecto político ya no estamos discutiendo sobre cuánto es el valor, sino aquí estamos discutiendo también sobre reputación, sobre perspectivas políticas, sobre una serie de intereses externos que no tienen que ver ya específicamente con la discusión del monto, ¿sí? Para la sociedad es importante el monto. Yo ya decía que para mí los 33 millones realmente no reflejan nada de lo que en realidad debería repararse en este caso. Y efectivamente creo que ese es el sentir general de nuestra población, de nuestra sociedad. Debería haber algo más que se dé, alguna otra forma de reparar. Y partiendo de esta disquisición, efectivamente se puede negociar, efectivamente vamos a recuperar los 33 millones. ¿Es posible o no es posible? Bueno, yo digo en líneas generales que habrá que establecer si efectivamente se va a lograr recuperar algo. Probablemente uno de los temas que es interesante discutir en esta sentencia, y lo digo por cómo está planteada la sentencia, es si de alguna forma hay algún tipo de responsabilidad conjunta entre todos los procesados respecto del monto. Y eso sería interesante, porque como se puede ver en la parte resolutiva de la sentencia, más allá de que en el Código Orgánico Integral Penal no se establece nada sobre la solidaridad, y más bien parecería ser que en el Código Orgánico Integral Penal lo que se busca es que la indemnización de daños y perjuicios sea una indemnización de daños y perjuicios individualizada por procesado. Finalmente, en la sentencia no se estableció una individualización por procesado, sino que el monto total, más allá de que Fiscalía pide individualizado, el monto total de los 33 millones se establece que es un pago que deberían hacerlo todos, ¿sí? Y en ese sentido, al no haber una sentencia en la que esté individualizado el valor, quizá una de las opciones interesantes es que el cobro total, si es posible, obviamente, dentro del proceso, yo no sé las particularidades del proceso, pero podría ser una de las opciones, se termine repartiendo entre los otros procesados que todavía siguen vivos y sin contar en este momento con los herederos. Si eso fuera posible, quizás esa sería una salida viable, pero en líneas generales, ahorita, con la complicación de los lamentables fallecimientos en este caso, del señor Rivera, del señor Arias, hoy en día cada vez se va complicando más, y efectivamente las figuras sucesorias, en este caso la figura de la herencia yacente, habría que ver también, por ejemplo, si los herederos en este caso tuvieron, si en este caso el señor Arias, el señor Rivera dejaron testamentos o no. Probablemente las sucesiones no tienen ningún testamento, sino que más bien son intestadas, o tal vez si hay testamentos que complican más aún la cosa. Bueno, revisando ya estas particularidades, podríamos llegar a ver si efectivamente va a ser la persecución a los herederos efectiva, o si más bien se va a tener que verificar cuál era el patrimonio que tenían estas personas para que el Estado trate, por ejemplo, en el caso de la sucesión intestada, como heredero de adquirir ese patrimonio, o en el caso de la herencia yacente, incluso como titular final de la herencia yacente,
de adquirir ese patrimonio y de esa forma saldar las deudas. Estos son temas que ya han ocurrido en el pasado. Recuerdo en su momento el caso del señor Reyes, ¿no? Hace mucho tiempo. En ese caso, efectivamente, se terminó adquiriendo el patrimonio del señor Reyes por parte del Estado. Obviamente, en ese momento existían otras figuras que hacían posible eso. Hoy en día ya no tenemos esas figuras dentro del derecho. Y claro, eso es también lo que en cierta medida hace que hoy el cumplir la reparación integral se vuelva cada vez más complicado. Tomará tiempo, ojalá se logre recuperar algo para el Estado, realmente eso es lo que esperamos todos, pero lastimosamente también hay que pensar más allá del valor, hay que pensar en lo que necesitamos recobrar como sociedad, yo insisto en eso. Nos falta recobrar como sociedad la honestidad en lo que hacemos, la honestidad en el trabajo, y en ese sentido creo que de este tipo de sentencias, en lugar de discutir tanto los montos, lo que deberíamos también empezar a discutir es, bueno, cómo vamos a actuar de otra forma y cómo vamos a animar conductas positivas que ayuden sobre todo al bien común. Claro. Eso es lo que nos preocupa. Claro, evitar, doctor Albuja, que se cometan estos actos de corrupción, en este caso ya con sentencia ejecutoriada. Es decir, doctor Albuja, resulta en la práctica, por todos estos hechos legales, estos requisitos, muy difícil llegar a que haya una reparación económica integral y total. Sí, yo sería bastante tajante, ¿no? Yo creo que va a ser difícil y va a ser costoso para el Estado, lastimosamente. Y, y bueno, veamos finalmente qué es lo que pasa en la práctica, pero yo sí creo que en líneas generales es difícil y es costoso para el Estado. Hay también aquí además otro tema que no hemos topado, pero en el mismo juicio está tardado muchísimo tiempo. Desde el año 2018 que se dicta la sentencia sobre la reparación integral, no se ha dado la ejecución hasta el día de hoy. Estamos en el año 2022. Entonces aquí también hay que cuestionarse el tema del tiempo que toman los juicios en la Administración de Justicia, del tiempo que nos está tomando que se resuelvan los casos, ¿no? Y eso también es preocupante, porque aquí hay un principio que es importantísimo, que es que el momento en que uno accede al sistema de administración de justicia, todos tenemos derecho a la ejecución. O sea, no es exclusivamente a que se resuelva mi caso, sino que yo tengo derecho a que se ejecute y a que se ejecute además sin dilaciones, sin que tome tanto tiempo. Y eso lastimosamente en el sistema penal ecuatoriano, yo lo digo en el sistema penal porque creo que en el sistema civil esto funciona un poquito mejor hoy en día. En el sistema penal hay tantos vacíos respecto de esta parte de la ejecución, sobre todo en relación a los daños y perjuicios, que eso también ha hecho que haya una dilatación. Yo creo que obviamente se tiene que aplicar como norma supletoria el Código Orgánico General de Procesos y la ejecución debería funcionar de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, vemos en este proceso que la parte de la ejecución ha tomado muchísimo tiempo porque ha habido una cierta indefinición en los aspectos procesales. Y desde ese punto de vista, incluso el mandamiento de ejecución, este mandamiento al que se refieren, que fue notificado creo que el 11 de enero, pero que tiene fecha 7 de enero, efectivamente este mandamiento de ejecución es un mandamiento de ejecución que para quienes trabajamos en el derecho civil y litigamos diariamente en el derecho civil, es una cosa absolutamente incomprensible, porque no se entiende, aquí ya solo voy a hablar de técnica judicial, ¿no? No se entiende exactamente cuál es el valor que se pretende ejecutar, no queda claro qué es lo que tendría que ocurrir, si bien se busca perseguir en este caso o tratar de buscar el patrimonio del señor Edgar Efraín Arias y que la Procuraduría facilite que los herederos comparezcan al proceso, no se establece finalmente pague o dimita la suma de $33 millones, que sería lo que esperaríamos todos. Entonces, también desde el aspecto jurídico procesal, hay que cuestionarse seriamente estas prácticas en las que nos seguimos complicando en engorrosos procedimientos judiciales a los que no les damos respuesta y que deberían tener una respuesta mucho más ágil. Yo creo que en eso sí, a este caso le falta que se pula estos aspectos procesales de la ejecución y que finalmente se recaude este valor con una
podríamos decir, con una fuerza mayor por parte del Estado en el control de la administración de justicia. Claro. La Corte tiene que empoderarse en esto. Qué difícil ejecutar en la práctica esta reparación económica en casos de corrupción. Como bien nos han ilustrado esta mañana, el doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, y el doctor Roque Albuja, abogado, catedrático y abogado en libre ejercicio. Muchas gracias por el aporte e ilustrarnos para no generar falsas expectativas con estos casos. Muchas gracias a Esteban y a Roque. Muchas gracias, Miguel. Buena semana, Roque, buena semana. Muchas gracias, muy Mucho gusto, amable. Miguel, igual, una buena semana. Gracias, Esteban, a ti también. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con un tema importante también. En medio de la pandemia, ¿cuándo retornar a clases presenciales? Al menos esta semana no habrá, por disposición del COE Nacional y anunciado por la ministra de Educación. Invitadas, la expresidenta de la República, exministra de Educación, doctora Rosalía Arteaga, el exministro de Educación y secretario del Contrato Social por la Educación, el doctor Milton Luna. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Recibes ya en tu celular